Muy buenas noches, ¿cómo están? Seguimos con cuestiones obviamente de ergonomía, lo que nos compete hoy. Lo que quería también hablar, que como yo dije en el otro video anterior, les di un pequeño panito de lo que son los protocolos de ergonomía, como cualquier tipo de protocolo de medición establecido por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Voy a poner a compartir, sí, para explicar un poquito por arriba, después lo vamos a hacer igual tranquilos más detenidamente, porque no es difícil, pero hay que completar ciertos puntos y cómo o con qué parámetros o con qué estándares, ¿sí? Yo voy completando este tipo de protocolo. Voy a poner para compartir, así lo pueden visualizar. Perfecto. Ahí estamos viendo lo que es el protocolo de ergonomía. ¿Sí? El protocolo de ergonomía, este es obviamente el elemento editable para que uno lo pueda ir llenando, consta de diferentes tipos de planillas. Planilla número 1 habla sobre la identificación de riesgos, ¿sí? Planilla número 2, cómo evaluar, con qué parámetros o qué factores, ¿sí?, se aplican a la evaluación, siempre hablando de los riesgos que pusimos en la planilla número 1, ¿sí? Solamente evaluamos los riesgos que hemos puesto, que hemos plasmado en la planilla número 1. Tenemos después, digamos, evaluación de los factores, ¿sí? Ahora voy a explicar por qué la previsión número 2 consta de diferentes tipos de carillas. Ahora se los explico. Seguimos viendo lo que es evaluación, ¿sí? Evaluación. Número 2. Evaluaciones. Ahora como es el input de confort térmico, algo que hemos visto en el anterior. Y la planilla número 3, y planilla número 2 de identificación, planilla número 2, la evaluación de esos riesgos que hemos identificado anteriormente, ¿sí? Y la planilla número 3 es la aplicación o la identificación de qué tipo de medidas correctivas, así como qué tipo de medidas preventivas nosotros vamos a aplicar para disminuir o bajar o desaparecer esos tipos de riesgos que hemos identificado y que hemos evaluado, ¿sí? Y la planilla número 4 habla, ¿sí?, de cómo yo realizo el seguimiento. Acuérdense que cualquier tipo de proceso de seguridad y higiene conlleva diferentes partes. Primero, la identificación, no para la ergonomía, o sea, a ver, para ergonomía, para riesgos físicos, para cualquier tipo de riesgo, es la identificación de riesgos, la matriz de riesgos, que es una matriz de identificación, de evaluación, luego llega la parte de la aplicación de las medidas correctivas y preventivas que he pensado. Y no es que siempre aplico las medidas correctivas, listo, no me interesa, no. Debo realizar un seguimiento para ver si fueron correctas, si se realizaron en tiempo y forma, si hay que modificarlas, si no fueron efectivas para nada, o si fueron muy efectivas, y capaz se puede hacer un proceso de mejora continua y se puede ir mejorando los diferentes tipos de acciones. Pero tiene esos tres tipos de planilla. Ahora vayamos a la planilla número 1 para empezar a explicar un poquito más detenidamente cada una de ellas. Como siempre, muy parecido a lo que es protocolo de ergonomía, protocolo de ruido, otro tipo de protocolo de emisión. La primera parte se pone la razón social, el nombre de la empresa, el quit o el quit, la provincia, ¿sí?, y la dirección de establecimiento. Hasta acá no hay grandes inconvenientes. Ahora, acá ya empezamos. Área y sector en estudio, ¿sí? ¿Cuál es el área? Por ejemplo, yo no te puedo hacer, lo podemos hacer una sola planilla, ¿sí? Solamente vamos a una empresa que solo hace logística, listo, solo vamos a hacer área de logística. Pero capaz, en una misma empresa tengo área de logística, de producción, área de depósito y estiramiento, por lo consecuente, ¿sí?, no va a haber solo una carilla de planilla número 1, capaz hay 5 planillas número 1 para los diferentes tipos de áreas o sectores que voy a realizar la identificación de los riesgos de esa área. Y capaz hay planilla número de área de logística,
Planilla número 1 de área de producción. Planilla número 1 de área administrativo y oficinas. Y así. Lo que voy a hacer después es el número de trabajadores. Bueno, ¿cuánta cantidad de trabajadores realizan tareas en esa área o en ese sector específico? ¿Sí? Le voy a poner puesto de trabajo. Bueno, ¿qué tareas se realizan? Realizan de descarga y carga en la parte de los títulos. Descarga y carga manual de mercaderías. ¿Listo? Perfecto. Cuando trabajadores, hay 5 trabajadores. Hay el sector logístico. Después está el procedimiento de trabajo escrito, ¿sí o no? ¿En qué sentido? Seguramente han escuchado lo que son procedimientos de trabajo seguro, lo que está en seguridad 3 conmigo, o sea, lo que es un procedimiento de trabajo seguro. ¿Cómo realizo un trabajo? Bueno, utilizo, por ejemplo, hablamos de seguridad 3, cuando hablamos de herramientas, ¿cómo utilizar una soldadura autógena? ¿Cómo utilizar una silla circular? Bueno, los diferentes tipos de parámetros o de diferentes tipos de ítem detallados de cómo realizar correctamente esa tarea específica. Ahora hay que poner, si ese procedimiento de trabajo está escrito no. Está escrito cómo bajar, ¿sí? Cargar y descargar manualmente, se me quedaría, cómo hacer la rotación, capacitación de carga manual. Está hecho en un procedimiento, está escrito, todo el mundo lo tiene. Y acá pasó a lo consiguiente. ¿Se realizó una capacitación sobre eso, ese proceso de trabajo? ¿Se realizó una capacitación sobre los riesgos inherentes a esa actividad? Voy a poner sí. Pongo que sí, bueno, viene adjuntado con la planilla de capacitación que se realizó. Así, si pongo sí, el procedimiento, debe estar ese procedimiento. No puedo poner, esto en los nombres de trabajadores se pueden poner, ¿no? Sí, pero también está bueno poner los nombres de trabajadores para después si hay un tipo de accidente o enfermedad profesional, diferente tipo de índole, ya sepamos cuál es. A lo que me lleva, ¿sí? A esta parte. Manifestación temprana. ¿Qué es manifestación temprana? Si está manifestando que algún tipo de personas se han producido o padecen a un tipo de enfermedad derivado de esa actividad. De mucha descarga, bueno, tengo personas que ya tienen lumbalgia o tienen problemas cervicales. Hay una manifestación temprana, o sea, ya se está manifestando síntomas de ese tipo de patología o no. Y la ubicación del síntoma es, ahí pongo, bueno, problema cervical, problema lumbar, problemas inferiores. En manifestación temprana, ¿sí o no? Pongo sí o no. Y si pongo sí, debo poner más específicamente dónde se manifiesta este tipo de dolencia que puede llegar en otro tipo de patología. ¿Sí? Entonces, vamos mirando, razón social, hay un inconveniente, dirección de establecimiento, quit, área o sectores de trabajo, pues yo le dije, puede haber una sola planilla número 1, puede haber 5 o 6 planillas número 1, de acuerdo a los tipos de sectores que yo voy a evaluar, voy a analizar y voy a identificar los riesgos. Procedimiento, si está escrito no, es importante, si ponemos que sí, que esté este procedimiento, si es verdad, y si se ha capacitado sobre ese procedimiento y sobre los riesgos inherentes a la actividad que se está realizando, la identificación de los riesgos. Pues también, casi me he salteado, ¿sí? La cantidad de trabajadores y puesto específico de trabajo, la manifestación temprana sí o no, la ubicación del síntoma, por ejemplo, cervical, lumbar, donde fue. O miembros inferiores, miembros superiores, brazo izquierdo, brazo derecho. Yo lo que tengo que hacer, ¿sí? Paso número 1, identificar para el puesto de trabajo las tareas y los factores de riesgo que se representan de forma habitual en cada una de ellas. ¿Qué digo con esto? Mire, primero tengo arriba tareas habituales del puesto de trabajo. Voy a elegir 3 tipos de tareas, ¿sí? Las que más se realizan, y también la que uno sabe que es más específicamente de cuestiones de ergonomía, que se realiza ese puesto de trabajo. Levantamiento de peso, ¿sí? Movilización de un elemento hacia otro. Posicionar un puesto, arrastrar, empujar, levantar, torcer. Voy a poner 3 tareas habituales. Puedo poner 3, o verdad, también lo puedo modificar para que sean más. Entonces tenemos 3 las más relevantes y las que ya sabemos que pueden ocasionar un tipo, o tiene más relevancia en cuestiones ergonómicas.
Después acá me dice, si usted puede procesar, tiempo total de exposición al factor de riesgo en esas tareas. ¿Pero a qué tipo de factores de riesgo? Acuérdense que no habíamos visto ya los factores de riesgo. Posturas forzadas, sobreesfuerzos, empuje de arrastre, confort térmico, lo que yo hago siempre de inclemencias climáticas, estrés por contacto también, transporte, transportarla, movilizar, levantamiento y descenso. Acá ya están puestos. La A, levantamiento y descenso en mercadería, empujar y arrastrarse en mercadería, transporte, ¿sí? Transportarla, bipedestación, estoy herido, cuánto tiempo estoy herido, movimientos repetitivos, que hablamos muchos, las posturas forzadas, posturas que no son idóneas, no son cómodas para mi persona, las vibraciones, cantidad de vibraciones en las que he puesto expuesto, confort térmico, como yo le dije, inclemencia de estrés por frío, por calor, y estrés por contacto, ¿sí? El tipo de contacto como yo tengo con ese elemento, estrés por contacto, qué tan difícil es agarrar un elemento, por ejemplo, una caja que capaz tiene diferentes tipos de aristas, que me es incómoda para levantarla, por lo tanto tengo que hacer un sobreesfuerzo para mantenerla. ¿Sí? Entonces, igual, bien tranquilo que vamos a ver después también bien detenidamente cada uno de estos factores. Acá le damos un paneo general al protocolo. Entonces, yo acá voy a, por ejemplo, elegir una tarea, ¿sí? Posicionar mercadería arriba del camión. Posicionar mercadería también. Tengo mercadería en un pallet, la tengo que poner en el camión. Por ejemplo, si es una logística de bebidas, ¿sí? Entonces levantar el pack de Coca-Cola, lo tengo que poner arriba del camión. Entonces ahí voy a poner tarea número 1, ¿sí? Este movimiento de mercadería, posición del camión. Perfecto. Y me voy a marcar con una X. ¿Hay levantamiento de descenso? Sí, hay levantamiento porque tengo que levantar mercadería y la tengo que posicionar. Entonces pongo una X, porque sí, está ese factor de riesgo. ¿Hay empuje de arrastre? No, me lo trae directamente uno de los dos. Listo, no pongo nada. Transporte, no, tampoco. Nada, solo posiciono. Bipestación, sí, porque estoy mucho tiempo parado, porque estoy moviendo mercadería de un lado a otro, no me siento, estoy todo el día agarrando elementos del pallet y lo pongo arriba del camión. Movimiento repetitivo, sí, realicé movimiento repetitivamente, movimiento de torso. Posturas forzadas, podría también ser una postura forzada, como yo le dije, cualquier tipo de movimiento, o realizar movimiento de mi brazo por encima de la altura de mi hombro, es una postura forzada. Vibraciones, no estoy puesto en un tipo de vibración, entonces no pongo nada. Confort térmico, estoy dentro de logísticas con aire acondicionado, sí que estoy perfecto. Y estrés por contacto no es cómodo para el agarre para poder posicionar. Listo. Entonces me voy ahora, ¿sí? Acá, que digo, tiempo total de exposición de factor de riesgo. Tomando una sola tarea, ¿sí? Serán 3, es otra cosa. Ahora, en el 1, ¿sí? Todo esto pensamos que es un solo trabajador que hace esta tarea, ¿sí? Dijimos que el levantamiento y descenso, sí. Bueno, ¿cuánto es el tiempo que realiza la tarea? ¿Lo realiza 2 horas, 3 horas, 4 horas, 120 minutos? ¿Cuánto tiempo realiza esa tarea que le produce este factor de riesgo? ¿Sí? Lo mismo por bipestación. Bueno, ¿cuánto tiempo está parado? Posturas forzadas. ¿Cuánto tiempo mantiene esa postura forzada? Capaz, levantamiento de descenso, le ponemos 7 horas que realizar ese tipo de movimiento. Ahora, posturas forzadas, capaz menos, porque capaz solamente va poniendo a esta altura por encima del hombro un cierto tiempo y después ya la va poniendo a la misma altura, entonces no es una postura forzada, porque no estoy levantando el brazo por encima de la altura de mi hombro. ¿Sí? Entonces acá solo voy a poner el tiempo de posición de factores a los factores de riesgo que en verdad están puestos que los que puse en la tarea número 1. Y el nivel de riesgo, ¿sí? En verdad, lo voy a poner después de que yo lo evalúe. Entonces, esta parte de aquí, ¿sí? Por ejemplo, levantamiento de descenso, hay que poner si es tolerable, no es tolerable, o requiere otro tipo de medición más específica, por ejemplo, con la utilización de un dinamómetro. Esta parte lo voy a poner una vez que yo ya tengo identificados los riesgos y los voy a evaluar con la planilla número 2. Por lo consecuente, tengo que realizar esta evaluación para poder llenar después esta parte del nivel de riesgo. Pero hasta acá, sí, yo puedo realizarlo tranquilamente, acuérdense.
pongo una tarea, o tengo que poner 1, 2 o 3, y empiezo a marcar primeramente con una X, a cuál es el tipo de factor de riesgo está expuesto cuando realiza esa tarea. O sea, qué riesgos produce la realización de esa tarea que ustedes han puesto. Elemento de descenso, empuje de arrastre, transporte, pipa de estación, movimientos repetitivos, vibraciones, confort térmico o estrés por contacto. Las marco con una X. Luego debo pasar a la columna número 5 poniendo, bueno, a ver, qué cantidad de tiempo estoy expuesto a ese tipo de factores de riesgo y la nivel de riesgo, o sea, evaluar esos riesgos, no, primero tengo que tener la predicción número 2 para luego volver a la predicción número 2 para ponerse riesgo si es tolerable, no es tolerable, o requiere otro tipo de medición, por ejemplo, la utilización de un dinamo. Listo, yo llené esto, y esta parte es muy importante. Firma del empleador, ¿sí? Como cualquier tipo de... debe firmar el empleador, que es diciendo que estos datos que están plasmados en este protocolo son veraces, son fidedignos. La firma de venta responsable sobre quién es el licenciado, que es el que rubrica y que realiza este protocolo. Y acá vamos a la parte que yo les decía antes. Firma responsable del servicio de medicina de trabajo. Esto no aparece en el protocolo de ruido, ni en el protocolo de iluminación, ni en el protocolo de puesta a tierra. Acá, el médico laboral debe trabajar conjuntamente con nosotros para poder llevar a cabo la realización, ¿sí? El llenado de este tipo de protocolo. Está firmado y rubricado por la persona con su matrícula, ¿sí? Ojo con esto es muy, muy, muy importante. Listo, ya tengo identificados los factores de riesgo. Lo que se debe hacer ahora es evaluarlo. Y yo lo evalúo de acuerdo al factor de riesgo que he puesto. Por ejemplo, si yo puse levantamiento de censo, voy a la planilla número 2 de levantamiento de censo manual de carga sin transporte. Ahora, si yo acá no puse vibraciones, ¿sí? No voy a ir a la planilla número, buscando, movimientos repetitivos, posturas forzadas, ¿sí? Vibraciones. No voy a la planilla número 2, la G, ¿sí? Porque digo G, porque también es el... Un poquito, es el factor G, ¿sí? De acá de mitigación. No voy a ir, o mejor dicho, no lo voy a llenar. ¿Por qué? Porque para esa tarea, ¿sí? No tengo ese factor de riesgo. Por lo tanto, si no tengo ese factor de riesgo, no lo puedo evaluar porque no lo tengo. ¿Sí? Bueno, pero volvamos al primero. Primero es levantamiento de carga de transporte. Listo, ¿yo lo tenía con factor de riesgo? Sí lo tenía, perfecto. Yendo de vuelta a la parte superior, área de estudio de trabajo, dijimos área de logística. Puesto de trabajo, ¿sí? Trabajador, descarga y descarga. El tipo de tarea, acá ya me pide tarea cuál. La tarea dijimos que es la número 1, ¿sí? O puede ser también, ¿sí? Que yo tenga acá otra tarea que tenga estos también tipos de factores de riesgo. Por lo tanto, yo puedo hacer acá. Bueno, A. De carga, y tareas por poner 1 y 2, ¿sí? Porque dándole 1 como 2, tiene ese tipo de factor de riesgo. Listo. Una vez que ya lleno esta parte, voy, ¿sí? A empezar a evaluarlo con los parámetros que me indica acá. ¿Sí? Por ejemplo, número 1, levantar o bajar manualmente cajas con un peso superior a 2 kilos hasta 25 kilos. Tengo que ver, bueno, esa caja o ese termoplástico Coca-Cola pesa entre 2 a 25 kilos. Sí, perfecto, no lo pongo. Realiza diariamente de forma cíclica operaciones de levantamiento de censo con una frecuencia mayor o menor a 1 hora o 360 por hora. O sea, ¿realiza continuamente ese trabajo? Sí. ¿Pongo? Sí. Ahora, cuando no tenés me dice, levanta o baja manualmente cargas de peso superior a 25 kilos, o cuál serán muchos de cargas máximas de 25 kilos. No, no pesa 10 kilos. Pongo no. Y ahí yo voy a hacer una preevaluación. Miren que dice acá abajo. Si todas las respuestas son no, se considera que es un riesgo tolerable. Si yo acá hubiera puesto que no,
que el termoplástico pesa 1 kilo y que no lo hace diariamente y que no pesa solamente más de 25 kilos, yo acá, en levantamiento de censo de la tarea número 1, voy a poner nivel de riesgo de la tarea número 1 tolerable. ¿Por qué? Porque es poco peso y no lo realiza tanto. Ahora, vuelvo por acá. Si la respuesta entre 1 y 3, continuar con el paso número 2. Si yo acá ya puse que sí, y puse que sí acá, y acá puse que no, ¿sí? Paso a una mayor evaluación de ese riesgo, que es este, paso número 2. Si yo acá todavía paso número, he puesto todo no, este ni siquiera lo hago, porque es menor a 2 kilos, no lo hace lo hace esporádicamente, entonces no es tan riesgoso, entonces también te pongo tolerable. Si yo puse 2 acá, que sí, me voy al número 2. Ahora, si hubiera puesto acá que sí, o sea que levanta peso mayor de 35 kilos, ¿sí? Directamente ya es no tolerable. Porque estoy levantando pesos superiores a los 25 kilos. Ya directamente ya no es tolerable, ni hago esto. Porque directamente ya no es tolerable y tengo que ya hacer una acción correctiva o preventiva. Directamente. Sin miramiento. Ahora, sí, si yo puse 2 que sí y una que no, paso al nivel número 2, ¿sí? El paso número 2 para hacer una más exhaustiva, más incisiva. Por ejemplo, el trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos 30 centímetros sobre la altura del hombro. Acá que hablaba, como siempre les digo, por encima de la altura del hombro, eso ya es un riesgo por sí mismo. El trabajador levanta y sostiene y deposita carga sobrepasando con sus manos una distancia horizontal mayor a 80 centímetros del punto medio de los tobillos. O sea, que tengo que estirar para levantar esa carga y para posicionarla. Es una postura forzada también ahí. ¿Sí? Entre la toma y el depósito de la carga, el trabajador gira, movimiento de rotación, gira aquí la cintura, 30 grados, a uno a otro lado, considerado desde el plano sagital. Acuérdense acá, antropometría estática, por eso estudiamos antropometría estática. ¿Hay una rotación? Como que sí. ¿El trabajador levanta, sostiene y deposita acá con un solo brazo? No, lo realiza con los 2 brazos. Supongamos que no, ¿sí? El trabajador, acá podemos puesto que no, ¿sí? Número 2, porque no tiene que estirarse tanto. El trabajador presenta algún tipo de enfermedad, menciona el artículo número 1 de la presente resolución. El artículo número 1 habla de qué tipo de patologías son las que se cadenan o que manifiestan. Por eso por han puesto la otra, si hay un tipo de manifestación temprana en el pecho número 1. No, todavía no recién tiene un tipo de inhibidor cervical, ni más. Pero todo podemos querer. Si todas las respuestas fueron que no, es tolerable. Ahora, si alguna respuesta es sí, el empleador no puede presumir que es riesgo tolerable, por lo tanto se debe realizar una evaluación de riesgo. Voy a realizar una mayor evaluación o directamente tratar de implementar algún tipo de acción correctiva preventiva para disminuir o atacar alguno de estos factores de riesgo que he puesto y he evaluado. ¿Sí? Como siempre, en cada una de sus planillas de sus hojas va firmado y rubricado por responsabilidad sobre quién empleador y así con el médico laboral. Y así con cada uno de los factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo empuje o arrastre de manual de cargas, tengo transporte manual de cargas, tengo bipedestación, o sea, estar mucho tiempo parado, todo lo que tengo acá. Pero lo voy a evaluar solamente si lo marqué acá. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. La clase que viene vamos a ir trabajando con el protocolo de hormiga porque tenemos mucha tela por qué cortar. Vayan visualizándolo, vayan también viendo la guía y lo vamos a ir trabajando también la clase que viene. Así que les deseo muy buenas noches y muy buena semana, así como muy buen fin de semana. Nos vemos.